Buenas noches, es para mí un gusto seguir con la última conferencia de esta gran noche de mujeres reumatólogas, que han sido las que han abierto este interesante jornada de hoy del curso internacional de reumatología organizado por CERER. A continuación, para terminar esta noche, vamos a cerrar con broche de oro con la doctora Gloria Vázquez. La doctora Gloria Vázquez es una destacada reumatóloga colombiana, conocida por nosotros hace muchos años. La doctora es una gran expositora, es docente, y ustedes van a poder apreciar el día de hoy en este que es uno de sus temas precisos que la doctora siempre nos ilustra sobre el lupus. Hoy nos va a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico, el gran simulador. Ella es una líder de opinión en lupus en América Latina. Ella es médica graduada por la Universidad CES de Medellín, Colombia, es internista por la Universidad de Antioquia, es reumatóloga por la Universidad Nacional de Colombia, tiene un PhD con énfasis en inmunología en la Universidad de Antioquia y es docente de reumatología en la Universidad de Antioquia, es coordinadora de la línea de autoinmunidad del Grupo de Inmunidad Celular e Inmunogenética en la Universidad de Antioquia y es una destacada investigadora. Doctora Gloria, la escuchamos. Bienvenida. Bueno, gracias a todos, gracias por estar aquí a estas horas de la noche. Vamos a tratar de concretar un poco el tema para no demorarlos más en esta noche. Por favor, me indican si estoy compartiendo ya mi pantalla y si se ve todo claro. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a esto que llamaremos que no todo es lupus, ¿ok? Entonces declaro mis conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés con esta charla y todo lo que se presenta es responsabilidad mía. Entonces, para todos es conocido que el lupus es una enfermedad compleja con un amplio espectro de manifestaciones clínicas, con periodos de remisión y reactivación, con una mayor incidencia en mujeres en una proporción de 9 a 1 y se presenta más que todo en la edad reproductiva y se considera como la enfermedad autoinmune característica. Pero ¿cuáles son los retos en lupus? Es que es una enfermedad altamente heterogénea, que no existe una herramienta diagnóstica clara. Entonces, ante tener estas dificultades, ella puede ser simuladora en el proceso diagnóstico o aún después de establecido el diagnóstico, el lupus puede simular otros tipos de entidades. Entonces, por su alta heterogeneidad, sus manifestaciones articulares, cutáneas, renales o del sistema nervioso central, se convierte esto en un gran reto. ¿Y cuáles son los imitadores? Aquellos que pueden imitar lo articular, lo de piel, lo del compromiso del sistema nervioso central, lo renal, la serología o aún los síntomas generales. Entonces, ante su dificultad para el diagnóstico, desde hace muchísimos años hemos utilizado los criterios de clasificación y los hemos utilizado, aunque ellos son diseñados para clasificación, como una herramienta diagnóstica. Y recientemente salieron los nuevos criterios publicados a finales del 2019, en los cuales ya se dividen las manifestaciones en grupos y se le da un peso a cada una de las manifestaciones. Entonces podemos ver aquí que hay manifestaciones constitucionales, cutáneas, articulares, neuropsiquiátricas, serositis, hematológicas o los anticuerpos específicos. Y para ingresar a tener en cuenta estos criterios, un paciente tiene que tener un título de anticuerpos antinucleares mayor de 1 en 80. Pero entonces se tiene que utilizar esta herramienta posiblemente para ayudarnos a clasificar un paciente como que tiene lupus eritematoso sistémico. Entonces, uno de los bloques es la piel. Y sabemos que el lupus tiene diferentes tipos de compromiso cutáneo. Podemos tener un lupus agudo, un lupus subagudo anular policíclico o un lupus crónico con la atrofia y la hipopigmentación, como unas lesiones específicas de lupus. Pero también podemos tener lesiones no específicas de lupus en piel y podemos tener vasculitis leucocitoclástica con púrpura, vasculopatía, livedo, tromboflebitis, lesiones ampollosas, mucinosis o el lupus eritematoso túmido o la perniosis lúpica. Con estas lesiones en piel, ¿qué simuladores se han encontrado? Pues múltiples simuladores en piel se parecen. Entonces hay lesiones en piel que se parecen a las lesiones en lupus
y las lesiones de lupus se parecen a otras enfermedades. Podemos, por ejemplo, ver aquí que el lupus discoide se puede parecer al líquen, a la foliculitis infecciosa, la alopecia mucinosa, al lupus vulgar de la tuberculosis, o la paniculitis se puede parecer a las paniculitis de otros orígenes, como las inyecciones atrofiadas, pues, o las inyecciones de glucocorticoides que inducen esa lesión grasa semejando la paniculitis. Entonces son muchas las enfermedades que pueden parecerse a un lupus cutáneo o el lupus parecerse a ellas. Entonces miremos un ejemplo concreto. Tenemos aquí 3 fotografías y podemos ver aquí esta lesión eritematosa que cubre la región de los cacheticos, pero vemos que es una lesión que es irregular, sobrelevantada, ¿sí? Esta es una rosácea y puede confundirse con un eritema malar característico del lupus. Y este es un eczema seborreico, y miren ustedes que la extensión de la lesión eritematosa llega hasta el surco nasogeniano y lo toca y se acompaña de algún grado de descamación, y eso puede ayudarnos a establecer la diferencia. O tenemos unas lesiones características de dermatomiositis, que pueden también simularnos un lupus agudo, pero que tenemos aquí el eritema en heliotropo que compromete los párpados y nos puede ayudar a establecer el diagnóstico diferencial. Entonces tenemos 3 situaciones como la rosácea, el eritema seborreico o el eczema seborreico y las lesiones de dermatomiositis que pueden semejarnos a un lupus agudo. Pero siempre recordar que si yo tengo dudas, una biopsia puede ser muy importante, y recordar que en el lupus cutáneo agudo, subagudo y discoide, una característica común de estas 3 lesiones es la presencia de la dermatitis de interfase con vacuolización de la basal. Pues voy a ver yo un infiltrado inflamatorio que está en la unión dermoepidérmica y una unión dermoepidérmica que va a tener estos espacios por vacuolización, el infiltrado asociado, y puede haber fuga de pigmento. Y en el lupus discoide a esto se le suma la presencia de los tapones foliculares de queratina, que es lo que llamamos el taponamiento folicular. Entonces podemos ver en este artículo que se hace una comparación entre la lesión histológica de una rosácea y la lesión histológica de un lupus. Y podemos ver aquí en el lupus el infiltrado, el taponamiento folicular, las lesiones como de presencia de mucina y la alteración de la unión dermoepidérmica con la vacuolización de la basal. Y esto es completamente distinto a lo que observamos, por ejemplo, en rosácea, donde podemos ver que en los folículos pilosos podemos encontrar el demodex que está infectando a la paciente, podemos encontrar menos infiltrado inflamatorio y podemos encontrar que la unión dermoepidérmica no tiene la alteración ni la vacuolización. Entonces se hizo esta comparación y nos ayuda la presencia del demodex. La hiperplasia sebácea es más de la rosácea, ¿sí? Y el taponamiento folicular es más del lupus. Muy bien. Pero entonces eso es lo cutáneo, o sea que lo cutáneo también hay que pensar que se puede parecer a algo. Pero miremos algunas otras de las manifestaciones. ¿Qué tal manifestaciones hematológicas? Y uno de los indicadores puede ser lo que llamamos el síndrome de Evans. El síndrome de Evans se describió por primera vez en 1951. Se caracteriza por la presencia de trombocitopenia y anemia hemolítica inmune. Y esto se debe a la presencia de anticuerpos calientes del tipo IgG. Ocasionalmente puede haber también neutropenia. Pero 50% de los síndromes de Evans pueden presentarse en concomitancia con lupus, pero 18% pueden ser una enfermedad autoinmune de otro tipo o aislada. Y aquí se compara cuáles serían las características de los pacientes que tienen lupus con Evans y lupus sin Evans. Y quiero llamarles la atención
que lo más importante es que en los pacientes con lupus con EVAN hubo mayor compromiso con consumo del complemento. Eso fue mucho más frecuente que en los pacientes que no tenían lupus con EVAN, pero pueden presentar mucha similitud en otras características. Pero también puede presentarse la presencia de ganglios, de linfadenopatías. Y conocemos que la linfadenopatía en lupus es frecuente, es más prominente en los periodos de actividad de la enfermedad, pero es un signo muy inespecífico y el paciente casi nunca le molesta y no tiene mucho riesgo. Pero puede simularnos una enfermedad viral. Y una de las enfermedades virales a las que puede simular es a una infección aguda por Epstein-Barr. Pero lo difícil es que en estos pacientes con infección aguda por Epstein-Barr se encontraron anticuerpos antinucleares positivos y adicionalmente se encontraron anti-Ro positivo. Y es porque se conoce que el Epstein-Barr tiene una proteína que se llama EBNA1, que tiene un mimetismo molecular con algunas ribonucleoproteínas como SM y Ro, y al montarse una respuesta contra Epstein-Barr pueden darse anticuerpos dirigidos que nos marquen anticuerpos antinucleares o que nos den anti-Ro. Y el paciente se presentaría con un cuadro febril, adenopatías, simularía, porque tiene la presencia de estos anticuerpos, un lupus, pero lo que realmente está presentando es una infección aguda por Epstein-Barr. Pero otro virus muy retador es el parvovirus B19, y este es un artículo muy interesante en el cual se evaluaron 38 pacientes con una edad media de 28 años, y miren las manifestaciones clínicas y díganme si ustedes no pensarían que es un lupus. Tiene fiebre, afección articular, lesiones cutáneas, linfadenopatía, hepato y esplenomegalia, serositis, afección renal, compromiso del sistema nervioso central y citopenias. Y para acabar de rematar, los pacientes se presentan con anticuerpos anti-DNA de doble cadena, anti-SMID, anti-RNP, anti-Ro y anticardiolipinas, y 15 de los 26 pacientes tenían consumo del complemento. O sea que la similitud entre la presentación de una infección por parvovirus aguda y lupus es inmensa, y esto lo debemos tener en cuenta siempre para el diagnóstico diferencial. Y les traigo otro caso bien retador. Este es un hombre de 41 años que consulta por una ulceración dolorosa en lengua, múltiples manchas color café en el tronco, y hace un año le diagnosticaron un lupus porque cumplía 4 de los 11 criterios, que tenía úlcera oral, linfopenia, anticuerpos antinucleares positivos y alto título de anticuerpo anti-DNA. Recuerden ustedes que estos eran los criterios antiguos. La úlcera de la lengua llamó la atención porque era refractaria al manejo con esteroides tópicos, sistémicos, metotrexate, ciclofosfamida y aún dapsona. Entonces le toman una biopsia de esta biopsia de la lesión de la lengua y encuentran un granuloma epiteloide no caseificante con células gigantes multinucleadas. Y en una biopsia de la piel se mostró hiperkeratosis, parakeratosis y un microabsceso. Pues el diagnóstico de este paciente, una gran simuladora del lupus, es la enfermedad de Castleman, la cual es un desorden linfoproliferativo atípico y que puede tener dos tipos de variantes, una que se llama vascular hialino y otra que se encuentra por la infiltración de células plasmáticas. Pero estos pacientes se pueden presentar con fiebre, anemia, aumento de la sedimentación, hipergamaglobulinemia, anemia hemolítica, trombocitopenia, hacer anticuerpos antinucleares y crioglobulinas. Y esta es las lesiones en la lengua de este paciente, el compromiso con el granuloma que se le encontró en su biopsia y la infiltración de otros órganos por este desorden que da una proliferación linfática. Recuerden que en esta enfermedad la participación de la interleuquina 6 ha sido importante y se cree que el herpes virus tipo 8 es uno de los desencadenantes de este desorden linfoproliferativo atípico.
pero recientemente, y pensando que era una variable del Castleman, se describió otra enfermedad, que es el síndrome de Tafro. El síndrome de Tafro, descrito por algunos japoneses, tiene unos criterios diagnósticos y ustedes pueden ver aquí, se caracteriza por anasarca con derrames pleurales, ascitis y edema generalizado, una trombocitopenia y una inflamación sistémica con fiebre de origen desconocido y elevación de la proteína C reactiva. Se pueden ver carecimiento de los ganglios linfáticos como el observado en Castleman. Hay una mielofibrosis que explicaría parte de las citopenias con reticulina positivo, da organomegalia e insuficiencia renal progresiva. Y siempre me piden que descarte otras enfermedades, entre ellas lupus eritematoso sistémico. Entonces, el síndrome de Tafro, que fue pensado que era una variante de Castleman, ahora se considera una entidad aparte. Y miren ustedes, este puede simular a la enfermedad de Castleman, a un POEMS, a una enfermedad autoinmune, a una microangiopatía trombótica, a un síndrome proliferativo. O sea que es una enfermedad que puede confundirse con un espectro muy amplio de entidades. Y aquí hicieron una comparación entre un grupo de pacientes con lupus eritematoso sistémico que podían reunir los diagnósticos, los criterios diagnósticos de Tafro, y lo compararon con el resto de los pacientes. Y podemos ver aquí que en el grupo de Tafro, la lesión renal era más importante y se observaba en 100% de los pacientes, con un compromiso muy importante de la filtración glomerular, o sea que las depuraciones eran mucho más bajas que las observadas en el grupo de lupus, con depuración de creatininas muy bajas, pero que podían establecerse la diferencia porque, por ejemplo, el anti-SM se observó en mucha más frecuencia en los pacientes lúpicos sin Tafro, pero el consumo del complemento se podía observar en ambos, ¿sí? Y la presencia de otros autoanticuerpos también podría observarse en ambos, como se ven los anticuerpos antinucleares. Entonces, el anti-DNA y el anti-SM se ven en el grupo que no cumple criterios de Tafro y nos puede ayudar a establecer la diferencia con el grupo que tiene Tafro. Pero pasando también a las adenopatías, sería otra enfermedad que puede ser imitadora, es la enfermedad de Kikuchi. Entonces, la enfermedad de Kikuchi es una linfadenopatía autolimitada, es endémica en el este de Asia, más o menos se encuentra en un 34% de las biopsias de ganglios linfáticos. Ocurre en adultos jóvenes, predominio femenino, y estas serían las características histopatológicas de la enfermedad de Kikuchi: necrosis, cariorrexis, acumulación de histocitos y células dendríticas plasmocitoides. Pero ha sido un reto. Sí, el Kikuchi es una forma de linfadenopatía del lupus o es una entidad aparte. Y en este artículo se muestra cuáles son las características que lo pueden diferenciar. El Kikuchi se presenta más como una linfadenopatía aislada de cuello. En cambio, en la linfadenopatía del lupus el compromiso puede ser más difuso. El Kikuchi se presenta en personas más jóvenes, en la linfadenopatía en personas un poquito mayores. Como dijimos, la forma localizada es más frecuentemente en el Kikuchi. La presencia de anticuerpos antinucleares se puede ver en ambas entidades, ¿sí? Pero de pronto es mucho más frecuente en la linfadenopatía. Y esta es una característica supremamente importante, es la presencia de los cuerpos hematoxilínicos, que marca que esta sea una linfadenopatía por lupus y no un Kikuchi. Y puede haber infiltrado histiocytíco en las áreas necróticas. Pero ha sido tan retador la diferenciación que en este artículo reciente se trató de demostrar que la presencia de depósitos del complemento, de una fracción del complemento, que es C4D, en el ganglio linfático tomado para biopsia para distinguir
entre Kikuchi y lupus era un marcador que solo se observaba en el ganglio linfático de lupus y no en el Kikuchi. Y esta tablita la quiero que la tengan en su cabeza, es cómo diferenciar un ganglio, una linfadenopatía por lupus del Kikuchi. La necrosis puede estar presente en ambos, los cuerpos hematoxilínicos solo en el lupus, no en el Kikuchi. Los linfocitos CD8 citotóxicos son escasos en el lupus, pero abundantes en el Kikuchi. Las células plasmáticas son abundantes en el lupus y escasas en el Kikuchi. Y ahora se entra como herramienta el medir esta fracción del complemento, que también nos puede ayudar a diferenciar una de otra. Pero continuemos entonces con las manifestaciones. ¿Qué pasará con las manifestaciones renales? ¿Será que también pueden ser imitadas por otras enfermedades? Entonces, como sabemos, el compromiso renal en lupus es una manifestación muy frecuente y en esta serie que publicamos de un grupo de pacientes en nuestra ciudad, encontramos que los pacientes tenían hasta 68% de compromiso renal y que la mayoría de ellos tenían formas proliferativas de la enfermedad. Entonces, en esta entidad, pues en este compromiso renal, sabemos que hay estas medialunas con depósitos de complejos inmunes que son detectables por la inmunofluorescencia. Y todos tenemos claros que en esos depósitos de complejos inmunes existe lo que hemos llamado el full house. Y el full house es la capacidad de detectar en la inmunofluorescencia depósitos de IgA, IgG, IgM y fracciones del complemento como C3 o C1q. Y siempre hemos considerado que esto es característico del lupus. Pero siempre full house es lupus. Entonces, en este trabajo muy interesante publicado recientemente, encontraron en 6.244 biopsias renales entre 2007 y 2017 498 pacientes con full house. 81 de ellos no tenían evidencia clínica o serológica de lupus. Así que la prevalencia de full house no lúpico fue de hasta el 19%. ¿Y qué enfermedades eran las que estaban representadas? Nefropatía membranosa, nefropatía por IgA, nefropatía creciente, amiloidosis y nefropatía por C1. Entonces, existen otras entidades que también nos remedan la full house. Y como en este caso, en el cual encuentran sífilis y parvovirus, imitando una nefropatía full house de lupus. Muy bien, siguiendo entonces con los dominios, nos centramos al compromiso neurológico. Y en el compromiso neurológico todos conocemos los 19 síndromes aceptados por el Colegio Americano que pueden presentarse en lupus. Y uno de ellos puede ser la mielitis longitudinalmente extensa con una placa que simula una enfermedad desmielinizante. Entonces aquí tenemos otro reto. ¿Es lupus o es una enfermedad del espectro de la neuromielitis óptica? Y eso ha sido todo un reto, porque vemos aquí que los pacientes que tienen del espectro de neuromielitis óptica, aún con anticuerpos antiacuaporina positivo, también tienen anticuerpos antinucleares en un muy buen porcentaje positivo, anticuerpos antinucleosoma y pueden tener anti-ROM. Entonces, un paciente con una mielitis longitudinalmente extensa y aún con antiacuaporina positivo puede presentar anticuerpos que nos simulen un lupus y confundirnos en este proceso diagnóstico, aunque en este momento esto se considera que la neuromielitis óptica es un espectro que puede incluir también lupus y Sjögren dentro de estas entidades. Y pasando ya al grupo de los anticuerpos, podrá haber simuladores. Pues el gran reto que tenemos es cuando nos enfrentamos a antifosfolípido. ¿Y será que el antifosfolípido primario puede parecerse a un lupus? Y miren ustedes, estas son las manifestaciones que comparten los síndromes antifosfolípido con lupus. Y miren ustedes que son muchas.
Puede haber compromiso de psicosis, epilepsias, desórdenes cognitivos, que podrían ser por lupus o por antifosfolípido. Puede haber lívidos reticulares, puede haber glomerulopatía, puede haber lesiones vasculares. Y siempre tener en cuenta que el síndrome antifosfolípido entre un 4 a 10% evolucionan posteriormente a un lupus. ¿Y qué factores de riesgo se han encontrado? Si hay antecedente familiar de lupus o presencia de Raynaud o anemia hemolítica, consumo del complemento o CUMS positivo, me suena más a que de pronto va por un lupus y se va a salir de un antifosfolípido primario. Entonces recuerden ustedes, cuando un paciente con antifosfolípido primario se presenta con anticromatina, caída del complemento, caída de las plaquetas, compromiso sistema nervioso central, riñón o piel, puede ser un antifosfolípido primario, pero le gusta a uno a vigilarlo y pensar que el lupus no esté ahí detrás y que puede haber progresión hacia él. Y como evento final sería decir, y todo ANA es lupus. Entonces siempre recordar que aunque ANAS, la presencia de ANAS, es el criterio de entrada para los nuevos criterios de clasificación, muchas enfermedades pueden dar ANAS positivos y hacernos pensar que es un lupus, pero es otra cosa. Enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, Addison, enfermedades de la piel como psoriasis, enfermedades infecciosas como la tuberculosis, neoplasias o enfermedades hepáticas son también positivas para anticuerpos antinucleares. Y quiero terminar entonces esta charla haciendo referencia a este artículo publicado en el 2014 por el doctor Juan Manuel Anaya, en el cual trata de buscar cuáles son aquellas entidades que pueden imitar lupus. Y encontramos virus, parásitos, hongos, bacterias, que pueden semejar muchas de las manifestaciones, neoplasias malignas, neoplasias benignas, y está la enfermedad de Kikuchi, la enfermedad de Castleman, y valdría la pena meter ahora en esta lista el Tafro y algunas enfermedades, algunos medicamentos y otras causas. Entonces ellos proponen este algoritmo, es que usted cuando tenga un paciente con sospecha de lupus lo pueda clasificar en baja probabilidad o alta probabilidad. Entonces baja probabilidad sería un hombre que sea más joven de 15 o mayor de 60, que se presente agudamente y explosivamente, que tenga un estrecho contacto con algún proceso infeccioso, que tenga una toma de medicamento y que pueda responder simplemente a tratamiento sintomático. Ese es muy poco probable. Pero en cambio, si es una mujer entre 15 y 50 años, que inicia insidiosamente con síntomas, que tenga una historia familiar de enfermedad autoinmune y poco responda a los síntomas, o sea, con un tratamiento solamente, por ejemplo, a la artritis, a los antiinflamatorios, poca respuesta, piense que ella tiene mucha más probabilidad. Y más si se suma anemia hemolítica, un sedimento activo o presencia de serositis, esto es más probable que sea una enfermedad autoinmune y sea lupus, y si tiene ANAS positivo y consumo de complemento o anti-SM que anti-DNA, es mucho más probable que sea un lupus. Entonces, aunque lupus es un diagnóstico que nos llama mucho la atención, creo que les he dado un vuelo de qué otras entidades nos pueden semejar este diagnóstico o qué otras manifestaciones del lupus pueden parecerse a otras entidades. Entonces, terminando con un personaje muy famoso que siempre se refiere al lupus, quiero dejar esta foto en que dice lupus o no lupus. Mil gracias y que tengan muy buena noche.
Muchas gracias, doctora Vázquez, por esos interesantísimos temas revisados. Voy a proceder a las preguntas. Invito a todos los que quieran hacer preguntas para que nos escriban al chat. Doctora, en su experiencia, lupus inducido por fármacos, ¿cuál es el fármaco que usted más ve en la actualidad? Ya que históricamente los fármacos que fueron siempre descritos inicialmente como el lupus inducido por fármacos, son fármacos que ya prácticamente usamos muy poco. Entonces quería saber si en su experiencia es la hidroclorotiazida o otros diuréticos. ¿Cuál es el que usted más frecuentemente ve asociado y con qué características clínicas? Yo creería que en este momento lo más posible es que veamos lupus inducido por anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes serían posiblemente los más frecuentes, aunque también hay nuevas generaciones de anticonvulsivantes. Pero ya procainamida, hidralazina, ya eso no utilizamos, entonces es muy poco frecuente. Y estos pacientes se presentan más que todo con un compromiso articular, no hacen compromiso renal, y lamentablemente nosotros no tenemos en nuestro país cómo hacerles la detección de anticuerpos antihistonas, pero eso podría ser una gran herramienta. Pero creo que anticonvulsivantes sería el medicamento más posiblemente asociado. Bien, otra pregunta. Con respecto al lupus y esclerosis múltiple, dado que, como usted dijo, los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener ANA positivo, la epidemiología, o sea, la edad de la paciente, el sexo femenino y las manifestaciones neurológicas, ¿qué hacer con aquel paciente que debuta en la parte neurológica y que no tiene otros síntomas agregados para hacernos sospechar el perfil de una paciente con lupus? Es bien complejo porque las lesiones desmielinizantes que aparecen, en este momento yo diría que las lesiones desmielinizantes siempre hay que establecer diagnóstico con esclerosis múltiple. Pero si las lesiones desmielinizantes se localizan en médula, lo que hay que hacer diagnóstico es más con neuromelitis óptica o síndrome de Devic, que antes se llamaba síndrome de Devic. Entonces, en este momento ya sí existe la posibilidad de hacer anticuerpos antiacuaporina 4. Y si esos pacientes son positivos para antiacuaporina, yo me quedaría más con el diagnóstico de una neuromielitis óptica, más que una esclerosis múltiple o más que un lupus. ¿Ok? Entonces yo creo que el medir anticuerpos contra antiacuaporina 4 ayuda muchísimo en ese diagnóstico diferencial. Excelente. Sí, porque otra de las cosas es antifosfolípidos pueden estar positivos también en esas lesiones desmielinizantes. Así es. Y a veces es muy confusor, pues, pero medir los anticuerpos antiacuaporina creo que es fundamental en este momento. Gracias. Nosotros tenemos aquí en Guayaquil al menos anticopolino 4, así que es interesante. Aquí la doctora Babini nos comentaba un paciente masculino con lupus a los 17 años que se activó con adenopatías grandes y hizo un síndrome de activación macrofágica. Las adenopatías no cedían, se realizó biopsia y fue típica de Kikuchi. Comenta un caso muy difícil y en esa época fue tratado con esteroides y ciclosporina, fue un caso que tuvo hace 8 años. Ok, muy interesante. Porque sigue siendo, y la discusión en los artículos vos podés leer, ¿realmente Kikuchi es una enfermedad aparte o Kikuchi es una manifestación de lupus? Entonces, pues la presencia de Sjögren también lo describen. La presencia de esos cuerpos hematoxilínicos es lo que ha ayudado a pensar de que son dos entidades aparte, pero la discusión sigue mucho. Preguntan aquí, ¿qué clave para tomar en cuenta? Usted lo dijo en la diapositiva final, pero como para redondear, ¿qué clave podemos tomar en cuenta ante la diferenciación clínica entre una enfermedad que emite un lupus y un lupus? Claves. No, depende del tipo de manifestación clínica, la utilidad de los anticuerpos antinucleares, ¿no es cierto? Y de los anticuerpos específicos, anti-DNA, anti-SMIT, ¿sí? Que por eso son más específicos de lupus que verse en otras entidades. Creo que los ANAS a veces nos enredan en el proceso diagnóstico porque ellos son poco específicos. Entonces, anticuerpos contra el DNA, anticuerpos contra SM o anticuerpos contra RO podrían ayudarnos más en el proceso. Con respecto al lupus pernio y su alta sospecha de ser un diagnóstico de sarcoidosis. No, lo que pasa es que dos cosas. Lupus pernio es una manifestación de sarcoidosis, pero es un término que nos confunde. O sea, el lupus pernio es una manifestación de sarcoidosis.
cuando la perniosis se presenta en lupus, o sea, perniosis en lupus, que para no confundirnos es mejor llamarlo lupus chilblain, es otra manifestación. Chilblain lupus son esas lesiones en la punta de la nariz, las orejas o los dedos. Eso es perniosis en lupus y no es sarcoidosis. El lupus perneo es una manifestación de sarcoidosis. Yeah. Que da lesiones. Pregunta el doctor Carlos Ríos, lupus ANA negativo, ¿existe y cómo diagnosticarlo? Bueno, entonces esa pregunta siempre nos la hacen que hablamos de lupus. En este momento, con los nuevos criterios de clasificación, no habría lupus negativo. ANA es negativo, no habría lupus ANA negativo, porque es el criterio de entrada para aplicar los criterios de clasificación. A ver, aquí preguntan que cuál es la razón para que el Epstein-Barr y el provirus B19 desarrollen anti-DNA doble cadena, si eso siempre se consideró específico o exclusivo de lupus. Entonces, el Epstein-Barr invade los linfocitos B y produce una activación policlonal de los linfocitos B. Cuando esa activación policlonal se produce, múltiples anticuerpos que reconocen antígenos propios se pueden generar. Pero esa activación puede ser temporal si el Epstein-Barr se desaparece o se autolimita, pero si de pronto persiste y se convierte de pronto en un linfoma o algo, puede persistir la positividad de esos anticuerpos anti-DNA. Era característico del lupus, pero puede aparecer en estas activaciones policlonales inducidas por virus. Yeah. ¿Y qué nos puede comentar con respecto al diagnóstico diferencial del lupus y preeclampsia? Que también puede ser SAP también. Sí, síndrome antifosfolípido también está ahí. Entonces ahí tenemos que meter todo lo que son las microangiopatías, porque entonces las microangiopatías son todo un espectro ahora, porque entonces el espectro es el lupus que puede tener PTT, púrpura trombocitopétnica trombótica, que puede presentarse en el lupus, puede presentarse como un síndrome de Gel y puede presentarse bueno, en este momento estoy pensando como un síndrome hemolítico urémico, ¿ok? Entonces, ese es como el espectro de las microangiopatías y el gel que está dentro de ellas. Habría que pensar que la paciente tenga otros tipos de manifestaciones y anticuerpos específicos, porque una embarazada con una preeclampsia que haga un gel no tiene por qué tener ni un anti-SM ni un anti-DNA, y eso ayudaría en el proceso. Sí, porque el complemento sí se puede confundir, el complemento no nos sirve. El complemento, las citopenias, eso, el compromiso de pronto hepático y todo eso puede darse en un lupus, puede darse como manifestación, pero la presencia de anti-SM y anti-DNA en una preeclampsia no tiene por qué aparecer. Bueno, esta es la última pregunta que tenemos para la noche de hoy. Perfecto, sí. Así que, doctora, le agradecemos muchísimo a nombre de los organizadores del Congreso y de mi propio. Muchas gracias por esta super conferencia, que creo que ha cerrado esta noche femenina en la reumatología. Mil gracias a todos y a todos por estar hasta estas horas, Claudia. Gracias por ser mi anfitriona y a todos mil gracias. Para servir. Bueno, gracias.